Qué interesante lo que comenta el presidente López Obrador al final de esta intervención. Una, pues, cómo habla de que no hay una problemática con el pueblo de España. También aquí lo hemos dicho en Sin Censura, tampoco nosotros. ¿Cuántos amigos españoles no tenemos? Son amigos y amigas, hermanos y hermanas españoles. Es con esos que son, pues, empresarios en México, que son de origen español y que han hecho y deshecho, ¿no?, con sus empresas. Es obviamente una exigencia a la realeza española por las vejaciones cometidas durante la colonia, misma que ha sido pues ignorada, una realeza española que es completamente de ultraderecha, ¿no?, y que es garantizada siempre precisamente por partidos como el de Vox, el partido de ultraderecha español. ¿Por qué se lo comento y por qué lo plantea así el presidente López Obrador? Miren, durante la mañanera, pues hizo una referencia al artículo 33 constitucional que habla sobre los extranjeros. Y es un artículo muy desafortunado que se ha utilizado para discriminar y para perseguir en México. En otros sexenios, cuando había algún tipo de cuestionamiento al gobierno, cuando había algún tipo de problemática por parte de algún extranjero, se hablaba de eso, ¿no? Te vamos a aplicar el 33. ¿No? Los extranjeros no pueden opinar de política, está la Constitución, ¿no? Sí pueden opinar, pero no pueden hacer proselitismo, etcétera. Vamos, en primer lugar, esto se contrapone con el artículo 6, que es nuestra libertad de expresión para todos, ¿no? Para todos. En México, acá en Estados Unidos, la primera enmienda de la Constitución, ¿no?, es nuestra libertad de expresión. Pero interferir en asuntos de la política en México sí está consagrado en el artículo 33, debido a una larga historia que hemos tenido de intervenciones, precisamente, varias intervenciones extranjeras, pues el hurto de nuestro territorio a manos del gobierno de los Estados Unidos, por ejemplo, la imposición de un príncipe austriaco por parte de los conservadores de aquel entonces, que tanto adoran los conservadores de hoy en día, y del ejército francés, ¿no? Tantas situaciones a las que nos hemos enfrentado, por lo que existe esa situación tan específica en el artículo 33 constitucional, que simple y sencillamente no dice, oiga, los extranjeros no pueden hablar de política, no, dice que no pueden interferir en la vida política de México, ¿no? Y se ha utilizado para deportar a muchas personas y perseguir a muchas personas a lo largo de la historia de México. No se nos olvide cómo deportaron a los grandes de Manu Chao después de que hicieron una serie de consignas precisamente ante irregularidades, corruptelas y abusos, si no me equivoco, del gobierno de Peña Nieto, pero creo que pudo haber sido el de Calderón. Le voy a pedir al público consentidor que me corrija al respecto. Ustedes siempre se la sándwich con eso, pero no me queda claro si fue con Calderón o si fue con Peña Nieto. El punto es que hoy el presidente López Obrador aseguró que no le van a aplicar el 33 a nadie, por ejemplo, ¿no?, a esos extranjeros que se están expresando en contra del gobierno de México. Dice, por ejemplo, no sé por qué se fue luego el de Vox, el dirigente de este partido de ultraderecha español, cuando fue a México. Dijo, estuvo unas horas y se fue. ¿Por qué no se quedó con sus amigos del PAN, no? Aclara el presidente que nunca van a aplicar el 33, que por ejemplo hace muchos años, cuando Mario Vargas Llosa, dijo aquella frase de que en México, que México era la dictadura perfecta, pues se tuvo que ir en la madrugada o al día siguiente. También, si no me equivoco, creo que fue en tiempos de Miguel de la Madrid, ¿no? O en tiempos de Salinas de Gortari. Fue uno de esos, disculpe usted que hoy estoy tan falto y desafortunado de estos datos específicos, pero bueno, fue en ese periodo, ¿no? Fue en el periodo antes del de Zedillo, en el que tenemos a un Mario Vargas Llosa muy distinto al de hoy en día, que de hecho hoy en día es miembro honorario del Partido Revolucionario Institucional. En aquel entonces, en un foro con los grandes intelectuales de aquel entonces, con Octavio Paz y otros, dice, bueno, que todos eran priistas, por cierto, habló en Televisa de cómo es que México se enfrentaba a la dictadura perfecta, esta en la que se mantiene el mismo partido, el PRI, pero con diferente candidato. Y hoy el presidente dice, bueno, en ese entonces pues, sí le aplicaron a Vargas Llosa el 33, se tuvo que ir en la madrugada o al día siguiente. Y lo exhibió, ¿no? Dice, bueno, aparte de todo, copión. Porque no fue él el que acuñó la frase de la dictadura perfecta, fue John Kenneth Turner, el periodista John Kenneth Turner, en su libro México Bárbaro. Imagínense, ¿no? Así lo pone. En esta pues declaratoria del presidente,
aseguró que así se llame Diego Fernández de Ceballos o Claudio X González o Mario Vargas Llosa, todos van a ser respetados, pues no hay persecución como la había antes. Y por eso es que ahora, bueno, se refería precisamente a las diferencias. Al final también quiero aclararle en este tema, que fue muy interesante, muy histórico. Al final del quién es quién de las mentiras de la semana, García Vilchis dio a conocer pues este mito, ¿no? De conquista o fusión de dos culturas, en el que pues obviamente no fue una fusión de dos culturas, fue la ocupación de un imperio extranjero en el que se dieron una serie de vejaciones. Y hoy el discurso neoliberal es que, bueno, llegaron a llevar civilización a las Américas, los europeos, cuando no, llevaron muerte, destrucción, pandemia, ¿no? A las Américas. Esa es la realidad. Sí, se fusionaron dos culturas, pues sí, se fusionaron, pero a la mala, a la forzosa. Sí, hoy los mexicanos somos el producto de un mestizaje, sí, sí, es verdad. En nuestra sangre, en nuestro mapa genético, existe tanto vestigios indígenas como españoles, en efecto, pero esto se debió a una violación sexual, que no se nos olvide, ¿no? Es una realidad, es un abuso, y eso fue lo que se plantea en el quién es quién. De ahí viene toda esta, pues, estas aclaraciones que hace precisamente el presidente López Obrador, en las que asegura el problema no es con el pueblo de España, un pueblo hermano, un pueblo que aquí queremos también muchísimo. El problema es con sus autoridades, con su realeza, con pues, los conservadores aprovechados, en todo caso. Así de claro y así de sencillo.